Hola estudiantes de octavo año. En esta última guía vamos a desarrollar el tema de el cuento y la noticia. El cuento tiene las siguientes características. El cuento es narrativo, quiere decir que va a contar una historia. Es ficcional, quiere decir que la historia que se cuenta ahí no es real. Por más basada en un hecho real, no va a ser real, ¿verdad? Porque esa es una característica de la literatura. Argumental quiere decir que va a contar un acontecimiento. Una única línea argumental quiere decir que de ese acontecimiento o ese conflicto principal se van a seguir desarrollando acontecimientos seguidos, pero no hay otras líneas diferentes que se salgan de un cuento como en una novela. El cuento tiene una única línea argumental. Aparecen pocos personajes y aquí solo va a tener un personaje principal. El cuento es sumamente corto, es breve, ¿verdad? Y también está escrito en prosa. Quiere decir que la lectura de ese cuento va a ser seguida. ¿Y cuál es la estructura del cuento? Bueno, el cuento tiene una estructura de la siguiente forma. Va a tener una introducción. En esa introducción se va a describir el escenario y se va a presentar de manera muy general a los personajes. Ya aquí podemos ver cuál es el tipo de narrador que se va a presentar y si la historia va a ser narrada de manera cronológica, lineal, atemporal, psicológico, ¿verdad? Luego tiene esta otra parte que se llama desarrollo. No, aquí se van a desarrollar todos los acontecimientos, los conflictos y las secuencias de las acciones de los personajes. Aquí es donde se detalla la trama de la historia. Y por último tiene un desenlace o final. Aquí va a haber una resolución a esos conflictos que ya se desarrollaron y se va a plantear un final, ¿verdad? Ese final podría ser abierto, quiere decir que queda a interpretación del lector. Puede ser trágico, puede ser feliz y también hay otras opciones. Por otra parte tenemos la noticia. Y la noticia tiene las siguientes características. Veracidad quiere decir que es veraz. Veraz quiere decir que es real. Real se refiere a que la noticia siempre tiene que estar basada en un acontecimiento real. Objetividad quiere decir que el escritor de la noticia no antepuso ningún comentario u opinión en el desarrollo de la misma, sino que lo hizo de manera que su escritura fuera totalmente objetiva, basándose en el hecho solamente. La noticia va a ser clara, tiene que ser llegar a todo tipo de población, entonces tiene que utilizar un lenguaje bastante simple para eso. Es breve, tiene todos los datos que se necesitan, pero va a ser bastante pequeña. En esta se van a desarrollar aspectos generales, no se van a meter tanto en los detalles, ni va a detallar tantísimo los hechos, sino que va a narrar el acontecimiento de manera muy general. La noticia siempre tiene que estar basada en la actualidad, en algo que está sucediendo en este mismo momento, en esta misma semana o ayer, por ejemplo. Y tiene proximidad. ¿A qué se refiere eso? A que las fuentes de esta noticia tienen que ser sumamente cercanas o que la persona que lo escribió estuvo en el lugar de los hechos. ¿Cuál es la estructura de una noticia? Bueno, la noticia tiene una parte que se llama entrada. En esta entrada se va a incluir el título, ¿verdad? Pero en esta entrada también se tiene que desarrollar, básicamente siempre es 1 o 2 párrafos, donde se va a decir qué, quién o quiénes, dónde y cuándo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Quién o quiénes participaron? ¿Dónde sucedió el hecho? ¿Y cuándo sucedió? Luego viene el cuerpo. En el cuerpo se van a dar las explicaciones y se van a desarrollar las ideas, pero básicamente tiene que responder a estas 2 preguntas. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Verdad? Y aquí se van a describir las circunstancias. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué sucedieron esos hechos? ¿Cuál es la razón que dieron pie a que pasara?
Luego viene el cierre, ¿verdad? Y aquí el cierre básicamente lo que hace es ideas complementarias o una idea final, ¿verdad? La noticia, recordemos que se puede seguir desarrollando en otros días, ¿verdad? Si estamos hablando de una noticia de periódico o en un noticiero o en internet, ¿verdad? Entonces puede tener continuidad. Bueno, muchísimas gracias estudiantes y recuerden que pueden enviar todas sus GTAs por Teams o a mi correo carolinarojascubero@mep.go.cr. Muchísimas gracias y espero verlos pronto.